Los bloques condicionales permiten evaluar condiciones en una variable o en una entrada analógico-digital y ejecutar algunas instrucciones en caso de cumplirse o no cierta condición. Las funciones condicionales son las if y las switch. Primero estudiaremos la if. Comencemos. La función if nos sirve para comprobar si una condición determinada es cierta o falsa. Si la condición es cierta, se ejecutan una o varias instrucciones. La sintaxis para esta función es la siguiente. Utilizamos la palabra clave if, seguida de la condición entre paréntesis, y posteriormente agregamos un par de llaves para agrupar las condiciones que se ejecutarán si la condición es cierta. Veamos un ejemplo. Supongamos que nuestro programa desea evaluar la temperatura en una habitación para encender el aire acondicionado. Vamos a crear una variable que se llame temperatura. Vamos a colocarla de tipo entero. Temperatura, y vamos a colocarle un valor solo para de prueba de 25 grados. Vamos a utilizar el monitor serie. El monitor serie lo vamos a estar usando constantemente. Y vamos a colocar la instrucción if acá en el setup. Escribimos la palabra clave if. Fíjate que se coloca en verde. Esa es una indicación de que ya la tenemos bien escrito. Abrimos paréntesis para colocar la condición. Y en este caso vamos a colocar como condición que si la temperatura es mayor a 27 grados, entonces haremos algo. Abro llaves. Si presiono Enter, se me va a crear la llave de cierre automáticamente. ¿Ves que apareció aquí? Esto nos ayuda a que no se nos olvide ninguna llave. Entonces, si la temperatura es mayor a 27 grados, vamos a imprimir un mensaje. Serial.print. Y colocamos la temperatura es mayor a 27 grados. Fíjate que el flujo del programa vendría de arriba hacia abajo. Declaramos la variable temperatura y le asignamos el valor inicial de 25. Configuramos el monitor serie para una velocidad de 9600 baudios y colocamos un if y preguntamos si la temperatura es mayor a 27 grados o a 27 en este caso. Mayor a 27, no tenemos unidades, las unidades las colocamos nosotros. Entonces imprimimos en pantalla un mensaje: si la temperatura es mayor a 27 grados. Si esta condición no se cumple, sencillamente no sucede nada. El programa pasa de largo por encima del if, la condición no se cumple y sigue con las instrucciones acá abajo. Si hubiera más, la sigue ejecutando. Hagamos una prueba. Este programa no hace absolutamente nada. La condición no se cumple, por lo tanto, no hay otra instrucción después del if, no sucede nada. Pero ¿qué sucede si la temperatura entonces la definimos como 28? En ese caso, la condición sí se cumplirá, por lo tanto nos imprimirá el mensaje en pantalla. Acá lo tenemos, la temperatura es mayor a 27 grados. De esta manera nosotros podemos tomar decisiones. Los condicionales nos permiten tomar decisiones o hacer preguntas. Si sucede esto, hago esto. Si sucede otra cierta situación, puedo hacer esta otra cosa. ¿Cuándo usarla? El bloque if es de los más comunes en programación. Prácticamente lo usamos en cada programa. Vamos a ver ahora otra forma de escribir la función if. La función if-else se comporta igual, pero adicionalmente ejecuta una o varias instrucciones cuando la condición no es cierta. Usamos la palabra clave if, igual que en el caso anterior. La condición entre paréntesis
y las llaves nos permitirán agrupar las instrucciones que vamos a ejecutar cuando la condición es cierta. Pero en este caso tenemos la palabra clave else, también un conjunto de llaves que nos van a permitir agrupar las instrucciones que se ejecutan cuando la condición no es cierta. En español, si entonces, si no. Si la condición se cumple, ejecuto esto. Si no se cumple, ejecuto esto. Veamos un ejemplo. Ok, en nuestro ejemplo del caso anterior vamos a agregarle la condición en caso de que la condición no sea cierta. Entonces, vamos a agregar la palabra clave else. Fíjate también que se coloca en verde, por lo tanto tenemos una buena indicación de que hemos escrito correctamente. También abrimos llave, presionamos enter y ya tenemos el conjunto de llaves que van asociadas al else. Y aquí vamos a escribir el mensaje si no se cumple la condición. Vamos a usar también serial print. La temperatura es inferior a 27. Y con esto completamos. Vamos a bajar el valor de temperatura a 25. Subimos. Y en este caso, ahora que la temperatura no es mayor que 27, nos va a salir el otro mensaje, que sería este. La temperatura es inferior a 27. Entonces, tenemos la posibilidad de decidir qué hacer si se cumple la condición y qué hacer si no se cumple la condición. Si te fijas bien, te darás cuenta que el if es una simplificación del if else. Es decir, tenemos la posibilidad de colocar o no las instrucciones que se van a ejecutar cuando no se cumple la condición. Esta sería la forma más simple de escribir un if. Podemos colocar el else para decir qué hacer cuando no se cumple la condición y todavía nos quedan otros casos que vamos a ver en el siguiente video.